puede contarnos sobre onted hizo experiencia en la industria de la hospitalidad? Soy Jonathan Gajano, 25 años, vivo en Bohol, pero por ahora vivo en Maracay City. Tengo mucha experiencia laboral desde la primaria, fui estudiante y ahora trabajo. Además de eso en una choza, de eso en una choza de shawarma, restaurantes locales también, y sido empleada doméstica, pero ahora estoy estudiando en la Universidad de ICCT. Como manejaría a una huésped difícil o insatisfecho, el ponente propone un enfoque centrado en el huésped donde se escucha atentamente, si expresa empatía y si buscan soluciones como cambios de habitaciones o servicios adicionales para mejorar la experiencia de huésped. ¿Qué significa para usted el servicio de lujo? Experiencia especiales que los hacen sentir apreciados y especiales. Esto se logra en mi experiencia presentando mucha atención a los detalles y presencia donas globalmente por las necesidades del cliente. ¿Cómo prioriza las historias durante un turno ocupado? Durante un turno ocupado, comienza evaluando las historias según su urgencia e impacto en la experiencia del huésped. Utilizo listas de tareas y delego responsabilidades cuando, si posible, mantengo una comunicación constante con el cuerpo para asegurar que las operaciones fluyan sin problemas. Porque quiere trabajar en nuestro hotel. Me impresiona la dedicación de su hotel a la excelencia y la atención al detalle. Su reputación en el sector hotelero refleja una cultura de servicio. El cliente muy valorada. Creo que mis habilidades e experiencias de su hotel me llama la oportunidad de ayudar a su equipo alrededor de los mejores